Hoy en La Clave Pop encendemos los micrófonos para Borja. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hola, ¿cómo estás? Espero que este miércoles te encuentres relajado o relajada, o al menos con la mente despejada de tanto caos diario. Yo soy Marisabel Houston y te saludo desde casa en la ciudad de Atlanta. Gracias por estar de regreso en La Clave Pop. Ya lo viste, ya lo escuchaste al inicio hace unos segundos atrás. Hoy regresa al podcast el cantautor español Borja. Han pasado casi 3 años desde que le abrí los micrófonos por primera vez en 2023, recién estrenado el podcast. Y desde ese entonces hemos hablado de sus 2 discos, Rimas del Verbo Amar y Cuando Coincidimos. Y esta vez llega con Atanor, su nuevo EP de 6 canciones que ya lleva 2 meses en la calle. Atanor es una palabra que probablemente no conozcas. Yo no la conocía y eso forma parte de toda la mística que rodea a la producción. No te voy a revelar acá el significado de esa palabra porque tú mismo lo tienes que descubrir en el episodio. Borja, él mismo te explica por qué eligió ese nombre, la metáfora que lo rodea y por qué lo eligió no solo como título del EP, sino también como el corazón, digamos, narrativo del mismo. En esta conversación navegamos canción por Atanor, por qué decidió hacer un EP en lugar de un tercer álbum, el guiño escondido a Juanes en Encima de la Mesa, la historia de casi 10 años detrás de 100 boleros y qué se transformó en él a lo largo de todo este proceso. Antes de que empecemos, recuerda que puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes que han llevado a La Clave Pop a estar en los charts en diferentes países, en Estados Unidos, en Venezuela, en México, en Argentina, mi querida Argentina, en Ecuador, en Perú, en Corea del Sur, rarísimo, en Japón, en Turquía, en España y en muchos países más. Estoy feliz de tenerlos acá conmigo. Y si quieres más contenidos sobre música latina, sígueme en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como @HoustonMarisabel. Si estás en YouTube, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Eso ayuda muchísimo a que más gente encuentre el podcast. Y ahora sí, aquí está mi conversación con Borja. Borja, es siempre un placer darte la bienvenida a La Clave Pop y la última vez que nos vimos en persona fue durante los Latin Grammys en noviembre, pero que conversamos a detalle fue hace un año alrededor de estas mismas fechas. Han pasado ya casi 3 años desde la primera vez que te abrí los micrófonos de La Clave Pop en el 2023 y ya con 2 álbumes bajo la manga, con un EP que está a horas de salir. ¿Cómo describirías tú el momento preciso en el que estás en tu carrera? Joder, qué buen recap. Pues mira, estoy feliz, eso va a empezar, porque creo que es importante decirlo. Y me lo noto en la música también, porque creo que al final es un proceso de llegar a donde quieres y vas aprendiendo y vas mejorando y vas puliendo. Y creo que este EP pues me hace feliz por eso, porque creo que llego un poco a lugares donde quería, ¿no? Yo estoy contento, feliz y creo que he mejorado mucho mi composición, ¿no? Que creo que siempre es algo para mí que ha sido muy importante. Creo que estoy en un punto bastante bueno de eso. Cuando yo recibí la información de que ibas a sacar un EP, yo dije, qué curioso que la carrera del artista independiente generalmente es al revés, ¿no? Saca sencillos, después un EP y después el álbum completo. Pero tú decidiste hacer un inciso entre estos 2 álbumes que sacaste anteriormente y con la llegada del EP. ¿Por qué pensar en Atanor como un inciso musical y no un tercer álbum de estudio? Pues mira, porque me gustan los EPs y hay un dicho en España, en Barcelona, en catalán, pero te lo traduzco, que dice: en el tarro pequeño está la buena confitura. O sea, que a veces en las cosas pequeñas están las cosas con más sabor, ¿no? Y hay algo que me gustaba de tener 5 o 6 canciones bien amoldadas a un proyecto. Y luego que también quiero tomarme el tiempo, porque a veces parece que si no sacas 12 canciones y las sacas tal, y no, quería hacer 5 o 6
Y luego, la realidad es que este primer EP se va a juntar con un segundo EP. Pero quería sacarlos por partes, ¿sabes? Y darle espacio a las canciones que requieren. Y no apresurarme. Con rimas del verbo amar duraste años Sí. armándolo, ¿no? Cuando coincidimos nació en un momento muy vertiginoso en el que estabas viajando mucho, estabas tocando, etcétera. ¿En qué momento nació Atanor? ¿Fue como un intermedio? Sí, es una buena esto, porque es verdad que el primer disco, como que trabajas muchos años. El primer disco siempre como que Sí. tienes muchos años soñándolo y es como que poco a poco vas creándolo. Está muy idealizado, Total, ¿no? total. El segundo fue como, lo hago mientras hago mil otras cosas y fue ese proceso. Y esto sí, esto es un buen in-between, como que decir, Atanor para mí es un concepto importante y quería hacerlo pero con calma. Entonces por eso decidí hacer un EP y dividirlo, ¿no? Y es eso, es un in-between. Quiero que hables del nombre, ¿no? Que para los que no conocen es un horno de los alquimistas. Y cuando te pones a leer de cómo funciona ese horno, hay mucha paciencia detrás de ese trabajo que hacen con el horno, porque es algo que está a una temperatura como que bastante estable durante mucho tiempo. ¿Por qué elegiste este nombre y qué es lo que significa para ti toda esa metáfora que hay detrás del Atanor? Pues mira, primero que es verdad que nadie lo conoce, porque siempre lo digo, y es normal porque es una cosa extraña, ¿no? Muy nicho. Yo no lo conocía, yo me tuve que poner a Me investigar. sorprendería que lo conocieras, pero porque nadie lo conoce, entonces es normal. Primero que me encanta la sonoridad que tiene, porque Atanor me parece una palabra bella que suena muy bien. Y creo que esto es importante, ¿no? Entonces, y me lo imaginaba todo así medio fuego, caliente, gris. Me gustan los colores. Y me gusta mucho la metáfora que para mí es, ¿no? La forma de pensar en un Atanor es como un horno mágico donde... Porque se creía en la antigüedad que tú podías transformar metales impuros en metales puros metiéndolo en Atanor, ¿no? Que tú podías coger un trozo de hierro y se había transformado en oro. Entonces, esa simbología me parece súper chula, como que el Atanor es en parte el disco donde yo he entrado con pues ansiedades, sentimientos, amor, desamor y sale transformado, purificado, mejorado mágicamente en las canciones, ¿no? Y en cosas más bellas. Entonces, eso de por sí me habla mucho, me emociona y creo que es como una buena metáfora, una buena forma de ver la vida, ¿no? Y entonces creo que cada uno pues podría tener un Atanor en casa y entonces este es mi pequeño Atanor. Claro. Tú al inicio me decías que has notado la evolución en ese recap que yo hice en cuanto a la manera en cómo compones. ¿Sientes que ahorita está más destilada la manera de composición? O sea, que no sobreanalizas mucho, que vas más directo al grano. ¿Cuáles son esos aspectos que has notado tu evolución como compositor? Mira, creo que cuando haces el primer disco pruebas muchas cosas, o al menos en mi caso, yo probé muchas cosas. El segundo disco tenía una velocidad, como tú decías, más vertiginosa, más de en vivo, y yo creo que en este disco y también porque yo como compositor he mejorado, he madurado, ¿no? He ido puliéndome. Sabía lo que quería, que era un sonido pop, pero muy orgánico. Eh, Todo tocado en vivo, todo baterías en vivo, usando muchísimas guitarras diferentes, de 12 cuerdas, barítonos, de cuerdas de goma, de cuerdas de acero, mandolinas, ¿no? Porque ya como que con toda la experiencia que he tenido sabía lo que quería, ¿no? Entonces, encontrar ese sonido es fruto también del proceso y por eso, como que uno va puliendo. ¿Por qué tantas guitarras? ¿Por qué las cuerdas son tan importantes? ¿O es algo que nació así, que te gustaba la sonoridad? Bueno, porque cada una te da matices diferentes, ¿no? Te da colores diferentes. Entonces cada canción de repente tiene una necesidad y cada canción pues, puede tener otra. Pero sobre todo es todo muy acústico, porque no hay mucha guitarra eléctrica. O sea, y tampoco hay mucho keyboard, digamos, sintetizador. Es todo bastante piano grabado, está todo grabado. Y que es algo que yo quería. Quería que fuera pop, acústico, orgánico, digamos. Dentro de esa tesitura orgánica está el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención cómo decides
hacerte cargo, eso es algo que dicen muchos los argentinos, ¿no? Hacerse cargo de las emociones, hablarlas de una manera muy vulnerable, quizás que nos recuerda al pop, no sé, de los inicios del milenio, con otros artistas como Alejandro Sanz, que se destapa en la vulnerabilidad masculina de una manera grandiosa, y lo contrastas con lo que hay ahorita en el mercado, que es mucho desapego emocional, ¿no? En canciones. Quizás no en todas, pero sí en muchas. Tomando en cuenta eso, ¿por qué centrarte en esa vulnerabilidad en la que expones, puede ser partes de ti o historias? O sea, que haces que el oyente piense. Y dos, cómo encontrar tu propia voz dentro de un mercado pop en el que hay unos referentes que todavía están activos y que sé que también son referentes para ti en tu carrera. Sí, mira, al final, o sea, yo no canto a la vulnerabilidad o sobre la vulnerabilidad, ni nada. No canto nada para que venda, ni canto nada para adaptarme a lo que ya hay. Canto las canciones que a mí me emocionan, las canciones que me salen y las canciones que me gustaría encontrar, ¿no? A veces pienso en plan, si yo encontrara esto en Spotify, en novedad, en la lista de novedades o en algún lado, ¿la guardaría, no la guardaría, me sorprendería? ¿Sabes? Eso es un buen barómetro para medir si voy por buen camino. Como que quiero que me sorprenda, pero quiero que al final, mira, yo no puedo decidir si una canción va a ser viral, no va a ser viral, me la va a escuchar todo el mundo o mis amigos. Pero lo que sí puedo decidir es si me emociona a mí y si me hace feliz y me satisface, ¿no? Entonces es un poco de que sale natural lo de la vulnerabilidad, porque es lo que a mí me emociona. Que finalmente, para mí eso debería ser el mejor termómetro del éxito, con que a ti te guste, o sea, que tú estés satisfecho, más allá de lo que piensen otras personas, porque te fuiste fiel a ti, a lo que tú quieres escuchar y a lo que quieres hacer. Ya eso lo hace el EP exitoso. ¿Qué te parece si vamos canción por canción? Porque son 6 canciones nada más, entonces tenemos la posibilidad de irnos track by track y desnudar. Me parece genial. Un poco el EP. Encima de la mesa fue el primer sencillo que pues diste a conocer de esta nueva etapa. Tanto la letra como la música reflejan o transmiten esa espontaneidad de la que en el comunicado o en el material de prensa habla de la canción. Yo te tengo una pregunta completamente opuesta a lo que propones en la canción, sino parte de esa historia. ¿Cómo sería cenar en Marte? Claro. ¿Cómo sería cenar en Marte, en el planeta? Sí, como dices en la canción. Claro. He reservado mesa en Marte. Pues gravedad sería volando, ¿no? Sería como que una mesa flotando y nosotros sentando, servidos por aliens quizá, y con la galaxia de fondo. Increíble, ¿no? O sea, así me lo imagino, como una cena espectacular. Espectacular. Y escuchando la canción, no sé si hay un guiño a Juanes por esta dualidad que tú dices en uno de los versos, mis planes son amarte. Ese también es uno de los nombres de los álbumes de Juanes. ¿Eso lo dices porque está escrito en algún comunicado o porque te sale a ti en la cabeza? No, porque escuché la canción y me puse, o sea, ni siquiera tengo el comunicado. Escuché la canción y dije, mis planes son amarte. Pensé enseguida en el disco de Juanes. Totalmente, Juanes. Es un guiño a Juanes. De hecho, 100%. Puntos para ti de investigación, que no me sorprende porque sé que lo haces, te conozco, pero sí. Y mira, de hecho, yo no hubiera metido Marte en el segundo verso porque ya está en el primer verso, si no fuera específicamente para referenciar a Juanes. ¿Por qué? Porque me parece un crack y me encanta, ¿sabes? Por mi propio gusto. Espectacular. Por tu propio gusto. Sí. Ahora vamos con Cumpleaños, que es una canción que se siente épica en cuanto quiebra el coro, muy cinematográfica como leí en el track by track, pero tiene en su corazón un momento muy íntimo, que es la conversación entre el corazón y el cerebro, por decirlo algo así, la racionalidad. Si pudieses hacer tú una película para esta canción, considerando que es muy cinematográfica, ¿cómo sería y qué actores elegirías tú? Menuda pregunta buena. No sé cómo sería. Sería drama, pero romántico también. Sería romanticón y con final inconcluso, fíjate. Como que no triste ni feliz. Sería como que te dejan ahí. Sales del cine en plan, no puede ser, ¿qué ha pasado? ¿Y qué actores? No sé. Mira, no sé por qué, no me preguntes por qué. Ni son mis favoritos, pero así los primeros que me han salido a la cabeza han sido Jennifer López y Javier Bardem. Así que
Ah, Así que, mira. sin que Wow. sean así, porque no es que no son mis favoritos, pero me han salido, entonces esos van a ser. Bueno, siempre es una decisión muy Sí, orgánica, sí, vamos a sí. decirla, que te salió. Ahora, Contigo es la segunda canción que diste a conocer de LP y según lo que me mandó tu equipo define el sonido central pues de toda la producción. ¿Por qué? Por lo mismo acústico que se siente. Sí, o sea, no está hecho, digamos, adrede que sea, pero una vez yo la escuché, me pareció como que sí, englobaba muy bien lo que yo quería buscar y se adaptaba bien un poco, le daba la mano bien a todo el resto de canciones. Aparte, sí, eso, por lo orgánico. Entonces también por eso el vídeo lo grabamos en un bosque, fuera. Me parecía como Ujú. que tenía eso, como hojas en el suelo. Nos llovió en el vídeo también y me encantó porque es que me encanta mojarme ahí en el aire libre. Y sí, me gustaba mucho el uso de las guitarras, de la batería, de todos los instrumentos. Para la gente que escuche tu discografía, en cuando coincidimos, tú hablabas de conexiones efímeras, de eso de cuando uno Ujú. coincide con la gente, ¿no? Y en Contigo hablas de esas certezas en las relaciones, personas que quieres que habiten la vida contigo. ¿Esto es una transformación que tú mismo has vivido y que por ende queda en la composición? Bueno, posiblemente. Al final, como personas, vamos madurando, creciendo, aprendiendo. Eh, a mí me gustaba contigo la idea de que parece siempre estamos buscando cosas y probando cosas. Y parece que lo del vecino siempre es más emocionante. Y parece que lo que no tenemos siempre nos va a satisfacer más. Y el éxito. The grass is greener on the other side, como Exactamente. dicen. And then you get to the other side y es exactamente igual o peor. Y, y entonces luego miras atrás y dices, wow, quizá a veces no valoramos lo que tenemos y no valoramos la gente que ya nos quería y nos compartía, ¿no? Entonces es eso, he probado de todo, pero cuando pienso, nada se compara a estar contigo. Y entonces es un poco esa En Tocando Madera, a mí me gustó mucho ese título porque además es un gesto que nos une universalmente, ¿no? A los humanos en cuanto a la superstición. Lo hay en español y también en inglés, knock on wood. Claro. Ese acto de tocar madera, ya sea para desear que algo pase o para desear que algo no pase. ¿Por qué tocar madera es sinónimo de esperanza en esta canción? Bueno, pues lo que tú dices, me hacía gracia el gesto de eso, tocar madera para, pues, a ver pues, si se da lo que yo quiero, ¿no? Ese amor, esa persona, esa situación. Y nada, me gustaba el título porque sí, salió muy natural y es una canción que es alegre, que me gusta, que tiene... Es buen rollo, ¿sabes? Y Ujú. me. ¿En qué situaciones tú has tocado madera o sueles tocar Fíjate madera? ¿O que no eres de los que toca no soy madera? supersticioso para nada. Como que tengo amigos que no les gusta que les pase la sal, lo que, no sé, todas estas cosas del gatonero, cruzar la Sí. calle, y no sé. Yo la verdad que no creo mucho en eso, pero es verdad que sí, no toco madera, pero me toco, por ejemplo, esto a veces, cuando no tengo madera o la cabeza. Ajá, Pero sí, no sé, yo qué sé, ajá. no sé, cuando voy en el avión a veces lo hago, cuando voy a viajar me santiguo. Yo cuando viajo es que no puedo entrar al avión sin antes tocar la parte de afuera y ya o sea, según mi mente, el acto de hacer eso indica que el avión ya no se va a caer. A que existe, ¿no? En plan, que no es un sueño. Sí, o sea, tengo yo que, es verdad, o sea, tengo que tocarlo en cada viaje y si no lo toco, uy, no, 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 qué miedo Sí, no a mí me tocarlo. da igual. Yo como que hablaba con una amiga que le da miedo a veces volar, o sea, las turbulencias. Yo le decía en plan, ¿qué más da? Porque si se cae, pues nos morimos y ya está. Pero la realidad es que tampoco se cae. Entonces, como que bueno, es un poco dejarse No, llevar y ya está, ¿sabes? exacto. Notre Dame, cuando yo escuché la canción y entendí de qué va la canción, me pareció perfecta esa analogía Mm. del nombre, ¿no? Que para un turista cuando va a París ve Notre Dame y lo ve algo como muy monumental, pero para la gente que vive en París lo va a ver como algo cotidiano, ¿no? Esta analogía es lo que también describe la canción, o sea, ¿lo entendí bien? Sí, 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 total. Y, y al final, esa canción me gusta mucho. Es de mis favoritas, yo creo. Sea top 3 del EP, digamos. Porque me encanta cómo empieza íntima la producción y cómo va eso. Y sí, la analogía de Notre Dame, pues es eso, al final puede ser ambas cosas, ¿no? Algo, lo más grande y lo más pequeño y lo más insignificante y lo más espectacular. Y también esas
sensaciones son las que tenemos a veces con personas que pasan por nuestra vida o nosotros pasamos por la vida de las personas. Claro. Pues es curioso cómo cada uno percibe las cosas. Ya que este es el focus track del álbum, ¿cómo nació la canción? Cuéntame la historia de las decisiones que llevaron al sonido y a la letra. Pues fíjate, es una canción curiosa porque yo intento escribir pues, cada día o casi cada día, sacar ideas. Hay días que estás inspirado, hay días que no. Y esta canción empezó como una idea que la grabé el coro, que se quedó ahí mucho tiempo y me había olvidado. Y luego mi productor me dijo, oye, teníamos esto que la escuché el otro día y está bastante guay. Y yo ni me acordaba qué era. Y entonces la escuché y pensé, ah, wow. Y entonces digamos que necesité ese espacio para volver a conectar. Y luego lo de Notre Dame salió muy natural, no sé, lo dije y de repente salí y pensé... Funcionó. Sí. Y quizás porque justo tenía un viaje planeado a París, inconscientemente tenía París en mente. Se coló por allí. No sabes, sí, uno no sabe, uno tiene que estar buscando. 100 boleros con ese outro, intro, ya por ahí me dejaste escapar ese entre paréntesis que está allí. Claro. Pero es la única canción que está firmada enteramente por ti, ¿no? O sea, que no está Guillermo Zárate Es verdad. en el tema. Cuéntame cómo nació la canción. Pues mira, 100 boleros es una canción que era una idea antigua, que no era nada más que una idea de los 100 boleros. Y lo mismo un poco, me acordé, llevaba tiempo que pensaba, oh, esta idea me gustaba, pero nunca la había dado. Entonces me senté a escribirla y salió y me gusta, porque a mí me gustan mucho las canciones pequeñitas. Suelen ser las que más me gustan. Esas canciones que quizá no son el gran hit, pero que luego tú la escuchas y se vuelven tus favoritas, ¿no? Y verdaderamente es una canción que tiene verso, precoro, coro y se acaba. Y es una canción que es guitarra y voz, o sea, tiene 2 Muy tracks. íntima. Uh-huh. Es casi un demo. Uh-huh. Pero me gusta 100 boleros, me gusta el concepto de que estaba escribiendo 100 boleros sobre ti y me gusta que sea una transición. Es una transición, digamos, una transición. Sí, ya, o sea, eso es lo que yo tenía de la pregunta. Propone una dualidad interesante, el cierre o el principio de algo, o sea, ya quedará por decidir, ¿no? Y lo estaremos viendo. Me dices que la idea de la canción ya la tenías, ¿hace cuánto tenías tú esa idea y cuántas veces la revisitaste? ¿O esta es la vez definitiva en la que dijiste, bueno, va a estar aquí y por qué no estuvo en un álbum anterior? Esa era una idea vieja, ¿eh? O sea, cuando digo una idea, no era nada más que era... Un concepto. Sí, era un título, digamos, 100 boleros sobre ti. Era eso, más bien. Como que voy a escribir 100 boleros sobre ti, o estaba escribiendo 100 boleros sobre ti. Es pre-COVID el concepto. ¡Wow! Ok. Uh-huh. O sea... Pre-COVID. Cuando uno dice pre-COVID y podría ser hace... No, o sea, es hace más de 6 años, o sea, hace más de tu disco debut. Debe ser 2018, fíjate. Wow, hace casi 10 años. Qué locura, ¿no? Que ya han pasado casi 10 años Sí, todo. loco. Sí, y es típica cosa que tenía apuntada, escrita ahí la frase por ahí. No sé. De hecho, creo que la tenía en mi guitarra, en un papel. Tengo varios papeles por ahí tirados y la tenía ahí. Pero ya la tenía en mente y nada, de repente, pues aquello que te pones a escribí toda una cosa y luego fue como, espera, inconscientemente tiene que ver con esto. Entonces ya la empecé a fusionar y ahí salió. Y luego 100 boleros un poco también, ya que estamos aquí hablando de esto, un poco caprichosa en el sentido que me encanta, la quería meter a nivel armónico, musical, es un poquito más compleja, por así decirlo, y me divertía hacer algo un poco más, interesante. Es maravilloso, o sea, la manera en cómo finalizas es el EP, por eso, o sea, porque es muy íntimo, cierra, es como que ese cierre bastante tight de lo que es la producción. Musicalmente todo el EP se siente eso, muy íntimo, inclusive canciones como Cumpleaños que pueden ser muy épicas y cinematográficas. ¿Querías lograr ese nivel para el oyente? O sea, que se sientan como que están contigo en la sala de una casa o en un bolo pequeñito y que estás interpretando a poca distancia de ellos. Sí, o sea, sobre todo que sea muy íntimo y muy personal, ¿sabes? Que lo son para mí, es la forma en la que yo escribo. O sea, quería que fuera la dosis perfecta de pop, pero la dosis perfecta de cantautor, la dosis perfecta de orgánico, ¿no? Porque
Evidentemente pop es muy Abarca amplio, mucho, sí. claro, o sea, rollo Aitana, incluso, qué sé, Maluma, ¿sabes? Que Claro. hablábamos antes. Pero bueno, pop en el sentido también de la definición de que hablábamos antes del antiguo pop. Yo crecí escuchando mucho Alejandro Sanz, Elton John. Entonces, pop de ese que tenía mucho significado y mucho contenido y era muy orgánico, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué decidiste incluir el folk y el bolero dentro de la producción? Que también se meten ahí, logran traspasar esa Sí. membrana del pop. Pues salió muy orgánico, pero también porque así me he estado sintiendo y así he estado escuchando música y así he estado viviendo como que muy orgánico, muy natural, no sé, me gusta mucho. Es que a mí me encanta una guitarra acústica, me parece que transmite Ujú. guitarra y voz, transmite más que Muchísimo. nada. Y el folk, he estado escuchando mucho folk, bueno, folk, sí, ¿A lo que sé, quiénes? ¿A quiénes lo, estás escuchando? lo que sé que quiere decir folk. No, no sé, mucho americano también. Ah, ok. Ahora mismo no sé, iba a mirar mi Spotify, pero no sé, yo crecí mucho también escuchando Bon Iver, que tiene todo ese juego de delays y guitarras. Evidentemente no suena esto, pero inconscientemente siempre quería hacer eso. Y el primer disco de Bon Iver de Forever Ago, creo que se llama, que la portada es un bosque, pues me transmite ese orgánico y ese acústico, Ujú, ¿sabes? Con ujú. madera. Pues no sé. Tú con Guillermo también trabajaste en la producción, o sea, fuiste coproductor también de este álbum. Sí, es que lo hacemos cuando hemos estado escribiendo, lo hacemos todo bastante juntos. O sea, muchas ideas yo ya las traigo escritas a la mitad y, y las acabamos juntos. Y, y la producción también la hacemos mucho juntos en cuanto a, por ejemplo, hay voces aquí y guitarras que las he grabado yo cuando estaba en Miami y se las he mandado a él. Eh, Luego también, sobre todo, en decisiones de producción, de dinámicas de sonoridad, vamos a dejar aquí el hueco, tal. Creo que al final, eso, la toma de decisiones conjunta también hace que sea muy personal y no sé, nos conectamos muy bien en eso. Y justo por ahí va la pregunta de en qué momento hay una tensión en esas decisiones creativas entre lo que tú como productor con Guillermo ven que es necesario para la canción versus lo que tú como artista crees que debe ir en la canción. ¿Hubo momentos así que recuerdes? Pero entre Guille y yo, Tú o entre yo mismo, mismo. en ti. Creo que no tanto porque están bastante de la mano, como que soy la misma persona, entonces como que ya voy muy a tiro hecho. Eh, Hombre, evidentemente que hay canciones que ya te están dando la sensación de que van a ser un poquito más movidas y encima cuadra dentro del EP para que haya un poquito de variedad, ¿no? Entonces dices, vale, no, pues esta sí la quiero un poquito más arriba, como encima de la mesa, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, encima de la mesa también yo quería hacer el ejercicio de escribir menos, porque yo, si me sueltas, me pongo a escribir mucho. Entonces era como el ejercicio, ¿no? Y entonces hacerlo más muy listenable versus otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues sí, a nivel, claro, es que a nivel eso es producir y componer y tomar decisiones, ¿no? Creativas. Y ya para finalizar, decías anteriormente cuando hablábamos de Atanor, de esos sentimientos que salieron purificados. Hablabas de ansiedades, pero ¿qué otra cosa se transformó de ti a lo largo de este proceso de elaborar el EP? Pues al final yo creo que como persona y como músico, hacer todo esto te ayuda a crecer. O sea, personalmente, al final meto mucho de mis sensaciones, de mis sentimientos, de lo que vivo, de lo que no vivo. Y luego vas viviendo y te los vas encontrando. Entonces, no sé qué se transforma en mí, pero definitivamente sé que mirando para atrás veo como que la evolución personal, de sentimental y también musical, como que el estar satisfecho de... Creo que estoy como en mi peak de composición personal y entonces como que, no sé, me gusta mucho pues llegar a todos los resultados, ¿sabes? Entonces creo que a nivel de eso, sensaciones y musical, pues he mejorado. Borja, es un placer siempre, siempre hablar contigo. Es un Igualmente. placer, de verdad, y escuchar tu música es siempre motivo de celebración y siempre los micrófonos acá abiertos en la clave pop. Ya cuando venga esa otra cosa que une esos 100 boleros, Exacto. ahí vamos a hablar de nuevo, estoy segura. Te mando un abrazo. Cuando en el futuro, cuando hayan cosas más claras, luego te cuento cosas
y que a mí me divierten. Y nada, siempre un placer hablar contigo porque me encanta la clave pop y la charla es buena y nos vemos estos días. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias, un beso. Bueno, Atanor ya lleva 2 meses acompañando a quienes lo han encontrado en sus días buenos y sí en sus días malos, tal como Borja lo soñó para este EP. Si todavía no lo has escuchado completo, este es el momento preciso. Ya tienes toda la historia, nada más te queda descubrir las canciones. Dale play a esas 6 canciones, se va rapidísimo. Lo vas a querer escuchar otra vez como me pasó a mí. Si lo escuchaste, déjame en los comentarios, ya sea en YouTube o aquí en Spotify. Si Notre Dame también se te queda en el top 3 como le pasa a Borja. Si estás en España, quizás tuviste la oportunidad de ver a Borja durante la gira de 13 ciudades por el país con la emisora radial Cadena Dial. En total recorrió 4.000 kilómetros en carretera compartiendo escenario con otros nombres del pop español actual y yo esperando poder verlo en vivo pronto acá en Atlanta o en alguna ciudad de Estados Unidos. Así que Borja a trabajar en esa gira por Estados Unidos. Ojalá que pronto nos veamos ya sea en un concierto o en algún evento musical. Hasta acá el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un episodio más en La Clave Pop. Recuerda que puedes encontrar todo esto en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. También si no estás suscrito te invito a suscribirte completamente gratis, ya sea en estas plataformas de streaming o en YouTube. En YouTube estoy casi en los 1,000 seguidores, así que les agradezco que me ayuden a llegar a esa meta. Y si tienes redes sociales y quieres ver un poco más de lo que publico o clips de video de los episodios, me puedes seguir como @MarisabelHouston. Gracias por estar aquí, por seguir aquí y por ser fiel a La Clave Pop. Nos escuchamos muy pronto en otro episodio de tu podcast musical favorito.